Y Océanos Sanos justamente es una campaña que viene desarrollando desde el año pasado la Organización Conservación de Cetáceos de La Paloma. Los motivos un poco estaban explicados en ese spot, pero por supuesto hay mucho más para desarrollar. Ya lo decía Gaby Lavarello hace un rato, esto tiene que ver con la sobrepesca, con lo de los barcos chinos, todo lo que se discutió el año pasado en vinculación con el puerto, pero bueno, más allá de eso sigue trabajando. Vamos a darle la bienvenida a dos expertos. Por un lado, el argentino Milko Schutzman, que está de visita en nuestro país. Él es experto en biodiversidad, conservación marina y pesca sostenible. Fue coordinador de Océanos Greenpeace durante 13 años. Y bueno, lo acompaña Rodrigo García, ese sí es uruguayo, nuestro, biólogo marino y director ejecutivo de la Organización Conservación de Cetáceos, que veníamos nombrando recién. Además es cofundador del Instituto de Turismo Responsable y Sostenible Latinoamericano. Bueno, y otras cosas más, pero bueno, hay que hacer resumen de los currículum de los invitados porque si no, no terminamos más. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer. Para mí también es un placer recibirlos. Y me gustaría que empezaran un poco primero contando, porque yo dije así, nada, apenas unas puntas, de en qué marco es que se empieza a desarrollar esta campaña de Océanos Sanos, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos y el marco que claro, impulsa? yo creo que un poco el nacimiento de todo esto se viene gestándose mucho tiempo cuando trabajando con las ballenas como símbolo de la conservación marina, que cuando comenzamos en el año 95 era desconocida, no solamente en Montevideo, que lo sigue siendo a veces, que tenemos ballenas en Uruguay, en Maldonado y en Rocha fue un ícono que fue avanzando y el santuario de ballenas se convirtió hoy en esa bandera donde el hábitat justamente de la ballena franca específicamente, hay otras especies que también están en nuestro santuario, delfines como la orca, que es un delfín en realidad también, tienen una problemática muy grave que va desde la contaminación a la falta de alimento, y eso es algo que viene sucediendo hace muchos años. Claro. Entonces lo que veíamos era, yo me siento un poco en aquel mismo punto de partida cuando empezábamos a hablar de ballenas y hoy hablar de sobrepesca y de la falta de monitoreo, vigilancia, de control, de lo abandonado que está la pesca artesanal y de cómo cada vez pescan menos. Son temas que la gente desconoce. Totalmente. Entonces, eso es creo que uno de los espíritus creo que compartimos con Milko desde que nos conocemos hace muchos años y bueno, este año comenzó ya un proyecto más consolidado con una visión, una misión que fundamentalmente es eso, el generar conciencia y mirar más el mar, reconectarnos, ¿no?, con el mar. Bien, una pregunta, ¿no?, respecto. En el 2009 se firmó el Acuerdo Internacional para controlar la pesca en el puerto. Este instrumento conocido como Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Se aplica, alcanza? Es un instrumento muy nuevo mundialmente y en nuestro país se acabó de reglamentar el año pasado. Hace el año pasado, claro. Entonces es un bebé que todavía apenas no nació. se ve el resultado. Claro, entonces es un instrumento muy bueno, pero como todas las leyes hay que aplicarlas y llevarlas adelante. Entonces, bueno, ese es un trabajo que Milko específicamente viene haciendo hace mucho tiempo relacionado a la pesca ilegal y hay un caso interesante para citarle que hasta ahora no lo habíamos citado, pero creo que vale la pena. Y es un barco que venía siguiendo Milko, él conoce, tiene una lista de... Ahora una espía, Milko, sí, una lista de... Claro. Ya están conocidos los que son barcos en la lista negra. Y entró al puerto de Montevideo un barco que había sido detenido por pesca ilegal en febrero de este año. Ese mismo barco que había sido detenido por pesca ilegal en Argentina entró en el puerto de Montevideo. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, que no fuimos a la prensa, fuimos a las autoridades a informarles y preguntarles qué iban a hacer. En función de eso, Prefectura, con la DINARA, hicieron una inspección especial a ese barco, porque no inspeccionan todos los barcos, no hay capacidad de inspección en todos los barcos pesqueros que entran. Es como en el aeropuerto, a veces te revisan la valija y a veces no. Si te suena el antecedente, el rojo te revisan, claro, si no, no. Hay unos que están en la lista negra y los revisan más, pero este barco fue especialmente inspeccionado. Bueno, estaba todo en regla. Eso fue lo que nos decían las autoridades. Sí, básicamente lo que nosotros buscamos
Esto es un caso, un ejemplo, pero lo que buscamos es acompañar a las autoridades, brindarles todo nuestro conocimiento y que en el futuro sea una investigación regular que hagan el gobierno, el Estado y nosotros, la sociedad civil, nos preocupemos por otros problemas, pero en el proyecto lo que buscamos es que este acuerdo que firmó Uruguay, que recién se reglamentó el año pasado, se lleve adelante de manera regular y ellos decidan a qué barcos ir, hacer una investigación, una inspección más en profundidad. Y bueno, tuvimos éxito en el primer caso hace 2 semanas cuando llegó este barco, respondieron las autoridades, lo investigaron, hicieron una inspección y lo que esperamos es bueno, que en el futuro eso ya sea algo regular, que ya haya un grupo de inspectores que trabajen en el puerto, que se cumplan todas estas obligaciones internacionales que firmó Uruguay, que es uno de los primeros países que ratificó este acuerdo y que, bueno, por un lado eso y por otro lado también buscamos concientizar a la sociedad para que todos sepamos que está ocurriendo eso, que el océano tiene determinados problemas, que hay que proteger a la pesca, que haciendo este tipo de inspecciones y controles en puerto logramos proteger los recursos, que los recursos pesqueros no solo nos dan alimentos, sino que también dan la sostenibilidad a muchísimas familias que viven de la pesca, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Eso es una parte del proyecto. Claro, por eso yo, por ejemplo, hoy Cita decía, bueno, está el gran daño, si lo queremos decir directamente así, que pueden hacer las grandes corporaciones, pero después está el granito de arena que ciudadano común y corriente puede hacer. Y son ejemplos que parecen insignificantes, pero que también hacen a la cuestión como, y hoy yo contaba en la mesa, el sorbito, ¿no? La pajita que se hace en 1 minuto y demora 200 años en biodegradarse, las bolsas de nylon y un montón de acciones que están a nuestro alcance. No sé cuánto cambian en definitiva el impacto en el medio ambiente, pero bueno, no, por cierto que eso hace la diferencia. Hoy hablábamos de mañana eso en una radio. Acá hay una corresponsabilidad, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos también la obligación, el derecho y la capacidad de ejercer la gobernanza, no de estar esperando que el gobierno cumpla o no con las leyes. Sí hay una corresponsabilidad importantísima de parte del gobierno, pero nosotros como ciudadanos culturalmente no estamos acostumbrados a ir al Parlamento en forma organizada y plantear una cuestión, por ejemplo. Una cuestión como esta, claro. Realmente vamos las organizaciones o grupos o van a protestar, ¿no? Es muy común. Entonces el político nos recibe muy bien cuando vamos con propuestas. Pues nosotros, ante esta situación, lo que vamos bueno lo que decís, es porque con la propuestas. protesta es una cosa, la propuesta es otra. Exacto. Palabras parecidas que no tienen nada que ver. Exacto. Entonces la propuesta, lo que decía Milko, es tratar de contribuir a mejorar lo que hay que mejorar, y es el monitoreo, el control, la vigilancia, el tema de la contaminación. Hoy vemos, por ejemplo, la zona Alfa y Delta, que es una ciudad de barcos esperando entrar al puerto de Montevideo, y sobre todo el de Buenos Aires en realidad, que están prendidos los motores porque tienen que generar energía eléctrica, o sea que están permanentemente generando residuos sólidos, líquidos, de todo tipo. Y que eso está impactando en nuestra costa permanentemente, ¿no? Esas situaciones son las que el ciudadano poco conoce cómo actuar ante eso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Que lo debe considerar como daños colaterales. Bueno, el combustible, lo que se desecha y bueno, pero esos daños colaterales... Pero y ahí está, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí un poco nuestro rol es decir, bueno, buscar las soluciones o si no hay soluciones, porque todo desarrollo implica una huella ecológica. Bueno, ¿cómo se compensa esa huella? Y ahí está... O se minimiza. ¿no? En ese caso de los barcos, hemos hablado con pescadores artesanales, nos dicen que el mismo sonido de los motores espanta a los cardúmenes que ellos pescaban antes. O sea, y al crecer esa flota de barcos, los han ido relegando a ellos, les han cambiado la zona de pesca. O sea, se afecta directamente a familias y nos afecta a nosotros. Otro ejemplo de cómo la gente puede cambiar la realidad es el tema de los pescados que se consumen, ¿no? Cuando uno va a la pescadería o va a un restaurante, elegir especies que sean pescadas en el Río de la Plata o en el mar de Uruguay, en vez de especies que han sido traídas de Asia, que pueden afectar a la salud, que no son criadas en el mejor ambiente y sus impactos son gravísimos. Por ejemplo, el Pangasius, que es una especie que se está consumiendo mucho ahora, que por supuesto son baratas porque el impacto que generan es terrible, pero siempre hay que tratar de consumir las especies pescadas locales, hay que saber las temporadas. Entonces lo que buscamos es tratar de llevar a toda la sociedad la conciencia sobre el océano. Pero eso, perdón que te interrumpa, eso que decís, por ejemplo, de las especies que se pescan en temporada,
¿dónde está esa información? Nadie nos da esa información. Exactamente. Yo voy a la pescadería y elijo siempre el pescado que a mí me gusta, que en particular es un par. No sé en qué momento se pescan, sé que son de acá, pero nadie me informa, ni la pescadería, ni nadie. Realmente falta información disponible para cuestiones como esas. Y también quiero hacer una pregunta que realmente peca de ingenua, pero tampoco la sé, que es, ¿cuán habitual es esa pesca ilegal de la que hablamos? O sea, es algo muy extendido. Hay la pesca ilegal junto al narcotráfico, el tráfico de vida silvestre y el tráfico de armas está entre las 4 actividades ilícitas que más dinero mueven en el planeta. O sea, tiene unas dimensiones comparadas con el narcotráfico, para que nos demos una idea. Y hay 2 tipos de pesca ilegal. Una es la que sufre Uruguay, que por ejemplo hace unos meses, en febrero, capturaron un barco brasileño pescando dentro del mar de Uruguay sin permiso. Eso fue pesca ilegal. Lo capturó la Armada, afortunadamente, y bueno, lo llevaron a puerto. Fue multado. Fue multado. $60.000. Y después hay otro tipo de pesca ilegal que son barcos de flotas migratorias, más que nada China, que ingresan al mar de África, de Sudamérica, ilegalmente a pescar. Piratas. Muchas veces escapan. Y esos son los barcos que nosotros queremos que no sean recibidos en el puerto de Montevideo. Porque por un lado tenemos a la pesca ilegal que viene y roba los recursos de Uruguay. Y por otro lado, es inadmisible que se acepte barcos que hicieron esa actividad en otros países. Claro, por simplemente el hecho de que no se le puede es cerrar el puerto a un barco, entonces se le abre. Claro, no se puede apoyar a barcos que hacen pesca ilegal a otros países o en otras regiones y recibirlos en Uruguay. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de que, bueno, haya una lista de barcos, de que se analicen esos barcos y que ya lo haga el Estado por sí mismo, digamos, no sea necesario que estemos nosotros encima. Esa es la idea del proyecto, entre otras, ¿no? La última pregunta que les quiero hacer, porque ya nos tenemos que ir, pero tiene más que ver con lo opuesto, digamos, ¿no? Que es, por ejemplo, la reserva del Cabo Polonio de lobos marinos, que hace que, bueno, que se reproduzcan de manera natural e indiscriminada. Bueno, capaz que es simplemente un cuento, pero escucho como que los pescadores realmente se quejan porque arrasan con los peces, así como lo de los motores que decía, bueno, arrasan con los peces, entonces los pescadores artesanales realmente están padeciéndolo. Primero, la pregunta es, ¿eso es tan así? Y segundo, ¿qué se hace frente a eso? Hay una distorsión un poco en cuanto a ese mensaje. Por un lado, para aclarar, el lobo marino, que es el más abundante tanto a nivel continental, en Cabo Polonio como en la isla de Lobos, no se alimenta preferentemente de especies costeras. O sea, migra mar adentro para alimentarse. O sea, más allá de las 5 millas de que va el pescador artesanal, o las 20 millas, a veces 30 millas. Sí, el león marino, que es el menos común, es el que está en riesgo, que es el peluca, que le dicen, que es mucho más grande, que tiene una melena enorme, que está en el puerto de Punta del Este, casi amestrado. Ese sí afecta a la pesca artesanal porque come las mismas especies del pescador artesanal en zona costera. ¿Tá? Entonces, que el lobo marino, que es este que va a comer mar adentro, a veces afecta también las redes de los pescadores, es cierto, porque es como un perro, digamos, juguetón muchas veces, y dañan las piezas de pesca. Pero el que realmente se alimenta de la misma especie del pescador artesanal es el león marino, que no abunda tanto, no es el lobo marino. Entonces, eso hay un estudio además que hizo la DINARA al respecto. ¿Puedo cerrar con un ejemplo? Sí. Lo mismo pasó en Canadá hace unos 20 años. Los pescadores se quejaban de que colapsaba su pesquería, su caladero, que no tenían pescado y culparon a los lobos marinos. ¿Qué hicieron? Fueron y mataron a todos los lobos marinos. Entonces se estaba terminando la pesquería, la solución pensaron que era matar los lobos marinos, mataron a todos los lobos marinos. ¿Qué pasó? A los 2 o 3 años colapsaron completamente las pesquerías, peor que antes. Y dijeron, ¿qué pasó? Y no, después de un estudio descubrieron que los lobos marinos no solo comían a lo que ellos pescaban, se comían a los predadores de lo que ellos pescaban, a los peces más grandes que comían a los que ellos pescaban. Entonces, ¿qué pasó? Los otros peces predadores, al hacer el equilibrio en el ecosistema, en la cadena trófica, generaron que colapsar aún peor la pesquería. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de culpar a algunas de las especies por los problemas de la pesquería. También, ¿no? Porque obviamente generan un problema, pero algunos pescadores compiten de alguna manera. Pero como dijo alguien una vez, o sea, ese es el ambiente de ellos también, ¿no? Nosotros somos los que vamos a Ese es el lobo, es el hombre, no. Milko Schutzman, muchísimas gracias por haber venido. Se nos fue el tiempo, pero ha sido un placer. Rodrigo García también. El 8 de junio los esperamos, Día de los Océanos. Vamos a estar con muchas actividades en Facebook, Océanos Sanos. ¿Allá en La Paloma? No, acá en Montevideo, a full.